Última ronda del torneo Altibox Norway Chess 2018 y acá te presento la partida más relevante de la jornada, donde se enfrentan con piezas blancas Fabiano Caruana versus piezas negras Wesley So. Estos dos grandes maestros llegaron a esta partida como líderes del torneo junto a Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura, un cuádruple empate en el primer lugar. Y entonces esto, por supuesto, se decide en esta jornada. ¿Estás preparado? Comencemos. Inicia Fabiano Caruana con E4. Responde Wesley So con E5. Caballo F3. Caballo C6. Y alfil B5, apertura española también conocida como Ruy López. Caballo F6, la berlinesa. Y es curioso, porque si hay un gran maestro que gana mucho contra esta defensa, es justamente Fabiano Caruana. Seguro esto So lo sabía, pero confía en que puede esto darle una posición muy sólida. D3, lo que se conoce como la anti-berlinesa, donde no existe esto de llegar a posiciones con un cambio rápido de damas. Alfil C5, enroque, caballo D4. En muchas líneas el blanco antes de esto juega C3 o alfil por C6, impidiendo este salto del caballo a D4. Caballo por D4, alfil por D4, alfil A4, C6, C3, alfil B6, caballo A3. Un caballo lateralizado, pero que buscará rápidamente retornar al centro, en específico a la casilla C4, debido a que la casilla C2 podría ser un buen refugio para su alfil de casillas claras. D6, alfil C2, alfil E6. Y acá uno ya puede comenzar a pensar que Wesley So podría estar pensando en enrocar el largo. Ojo ahí. Y si está pensando ello, en cualquier momento entonces podría venir la avalancha de peones por el flanco de rey. Dama E2, H6, rey H1, G5. Lo dicho, Wesley So viene con toda la mala leche contra el enroque de Caruana. Caballo C4. El caballo lógicamente debía volver al centro y además podría reagruparse con sus demás piezas. Una idea sería caballo E3 y luego caballo F5. Pero bueno, las cosas pueden ir variando en la partida, sobre todo si Wesley sigue apretando como hasta ahora. Alfil C7, caballo E3, D5, torre E1, dama E7, A4, enroque largo, torre B1, buscando por supuesto Caruana empujar por la columna B, D4, caballo F1, alfil B6, alfil D2, alfil G4, toca la dama, F3, alfil E6, caballo G3, torre HG8, B4. Bueno, a Fabiano lo atacan por el flanco de rey, ¿no? Entonces él lo hace por el flanco de dama. Ambos rivales con enroques opuestos. Y ambos atacan al rey enemigo. Vaya partida. A ver quién llega primero a atacar al monarca contrario. G4, A5. También se pudo abrir más el juego con otra jugada en lugar de este A5, como por ejemplo C por D4 y a G por F3, dama por F3, alfil por D4 se abre una gran cantidad de casillas disponibles para las negras en este momento, ¿no? Según lo que podemos ver, diagonal inmensa para el alfil que está en D4, saltos de caballo a G4, podría también saltar a F2. Bueno, se podría continuar H3, pero igual viene un caballo G4 y si se captura este caballo con el peón vendría dama H4 jaque mate. Torre E2 para frenar un caballo F2. Dama H4, caballo F5, caballo F2 jaque, torre por F2, dama por F2, dama por F2, alfil por F2, caballo E7, rey D7, caballo por G8, torre por G8 con igualdad absoluta de haberse jugado esto. Pero bueno, Caruana ha decidido este A5,
D por C3, alfil por C3, alfil D4, alfil por D4, torre por D4, B5. Caruana, a como dé lugar, quiere abrir la muralla del rey enemigo. So juega C5. Esto es una imprecisión porque ahora Caruana encontrará muchas casillas sensibles en la posición del rival. Aquí era mejor simplemente jugar C por B5 y a un torre por B5 que se ve muy amenazante, simplemente torre B4 y era una buena forma de defender y mantener el equilibrio en la posición. Pero bueno, en la partida se jugó C5, alfil B3, H5. So intenta presionar en el ala de rey, pero Caruana ya está mejor posicionado en el tablero por la pequeña imprecisión de So que ya fue mencionada anteriormente. Caballo F5, alfil por F5, E por F5, torre E8, torre BC1, G por F3, dama por F3, torre E D8, alfil C4 para proteger al peón de D3, E4, D por E4, dama E5 y alfil por F7. Y tenemos que las blancas cuentan con dos peones más que su oponente. So se valdrá de una mejor ubicación de sus torres respecto a las de Caruana, pero ahora veremos si eso es suficiente o no. Torre D3, toca la dama. Dama F2 está tocando ahora en C5 y con gran amenaza, por ejemplo, un torre por C5 y se gana la dama. Entonces, torre 8 D4, alfil D5, bloquea la dama de la defensa de su peón de C5, así que se amenaza un torre por C5. Rey D7, B6. Esto es un error de Caruana porque tenía algo que ganaba aún más rápido, lo cual era alfil por B7 y luego de torre B3, entonces alfil C6 jaque, rey C7 y bueno, dama H4 y la dama entra al juego pudiendo penetrar hasta G5 y luego G7 y poder así causarle mucho dolor al rey de Wesley So. Así es que alfil por B7 era lo mejor y Caruana comete esta imprecisión B6, A por B6, A por B6, caballo G4, es claro, se amenaza mate en H2, dama G1 y rey D8. Aquí lo mejor en lugar de este rey D8 era torre D2, preparando un caballo F2 jaque, pero igual el blanco quedaba algo mejor luego de un torre F1 controlando cualquier salto de caballo a F2. Ahora, el error de este rey D2 es que con algo de paciencia el blanco podría pasar a campo enemigo y fíjense que están todas las piezas negras volcadas al ataque y el rey muy solo allá en el fondo. Pero Caruana juega otro error grosero, el cual es H3, que permite un bello recurso a Wesley So. Aquí lo mejor era jugar alfil por B7 y luego un torre 2 buscando un caballo F2, de nuevo torre F1, controlando la casilla F2. Pero bueno, tenemos este H3 que permite la siguiente jugada de So, torre por H3 jaque, G por H3 y ahora, si el negro quisiera, encontraría las tablas por jaque perpetuo. Pero Wesley So juega torre D3 y bueno, esto es claramente un error y de hecho esta jugada significa la derrota para él. Aquí las tablas se conseguían con un torre de 2, sacrificio de caballo, fíjate bien. Esto era lo correcto. Y si ahora H por G4, entonces H por G4 y se amenaza dama H8 y después muerte para el rey de las blancas. Absolutamente. Entonces, ahí hay que entregar la dama, dama G2, dama H8, jaque, rey G1, torre por G2 jaque, rey por G2, dama H3 jaque, rey G1, dama G3 jaque, rey F1, dama F3 jaque, rey G1, dama G3 jaque y era tablas por perpetuo. Obviamente las negras están peor en material. Si las blancas se activan, les van a ganar en una posición así. Así es que a Wesley So no le quedaba más que encontrar este recurso de tablas y no podía aspirar a más. Pero aquí en lugar de torre de 2, que era la correcta, jugó torre de 3 y con esto se va al carajo. Y bueno, dama G2 por parte de Caruana, torre G3, H por G4, torre por G2,
rey por G2, H4, rey F3, dama G3 jaque, rey E2, H3. Esto es desesperación de Wesley So, quien pretende generar problemas en las blancas con una posible coronación, pero ya acá Caruana tiene todo bajo control. Primero, torre G1, dama H4, E5, y ante esto, Wesley So abandona la partida, pues no podrá coronar y tampoco frenar la avalancha de peones blancos que van decididos a promocionar a la octava fila. Y acá tenemos la tabla de posiciones final. El tema está en que Wesley So, que era uno de los punteros, perdió, que Magnus Carlsen hizo tablas y Hikaru Nakamura también hizo tablas. Caruana ganó y tenemos que Fabiano Caruana es el campeón del Altibox Norway Chess 2018. Increíble, épica, colosal remontada de Fabiano, que estaba en el último lugar en la primera ronda, ustedes se recordarán, y luego empezó a ganar algunas tablas por ahí, pero meritorio lo del jugador de los Estados Unidos, que segundo torneo consecutivo que disputa con Magnus Carlsen, se lo gana en su cara. En la cara de Magnus Carlsen, Fabiano Caruana se corona campeón en la propia nación de Magnus Carlsen, se la gana a domicilio, y bueno, creo yo que el torneo de candidatos fue el punto de inflexión donde Caruana ha demostrado que puede hacerle mucho daño a Magnus Carlsen. Si bien perdió en este torneo con él y en el anterior hicieron tablas cuando Magnus estaba ganado, sin lugar a dudas esto tiene un efecto psicológico tremendo a favor de Fabiano Caruana. El match de noviembre por el título mundial promete y mucho. Así es que muchas gracias por haber seguido el torneo Altibox Norway Chess 2018 aquí en Partidas Inmortales de Ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch. Un abrazo y se cuidan, chao chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.